Regresamos a Laica a las 10 y teníamos consigna en el día de hoy qué cosas extrañas te han pasado últimamente. Nosotros ya contamos nuestra experiencia. Cuéntenos ustedes al 2615-459029. El 17 de mayo se conmemora el Día de la Hipertensión y ya está con nosotros el especialista para que nos cuente qué es la presión arterial. Está con nosotros Jorge Juri, cardiólogo y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario. ¿Cómo está, Jorge? Bien, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, quería que habláramos un poco de qué es la presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad y un factor de riesgo cardiovascular de origen multifactorial. Sí. Tiene muchas causas que la provocan. Si bien hay causas de hipertensión secundaria, la inmensa mayoría de las personas tienen hipertensión que se origina en múltiples factores. Sí. Por lo tanto, para abordarla hay que tratarla de diferentes maneras. Sí. ¿Sí? Sí. El 17 de mayo conmemora el Día Mundial de la Hipertensión y tiene por objetivo concientizar a la población de esta enfermedad, porque en general es una enfermedad que no tiene síntomas hasta que está muy avanzada. Sí. Y entonces las personas no saben que son hipertensas. Imagínense que en Argentina, como en todo el mundo, uno de cada 3 pacientes que tienen hipertensión solo la conocen. O sea, más del 60% de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. ¿Qué síntomas brinda la hipertensión? La hipertensión, como te decía recién, no tiene síntomas hasta que está muy avanzada y aparecen síntomas que son secundarios a las consecuencias de la hipertensión. Por ejemplo, la hipertensión afecta al corazón y es un factor de riesgo para tener infartos. Y entonces los síntomas relacionados con el infarto pueden ser consecuencia de la hipertensión. Claro. Lo mismo que los accidentes cerebrovasculares. Son síntomas secundarios al daño que produce la hipertensión por no haber sido tratada. Bien. Vos hablabas recién de que existen diferentes factores y depende de los Sí. factores es el tratamiento. Exactamente. ¿Podemos dar ejemplos? Sí. Hay un factor que es muy importante o los factores primero los dividiríamos en 3 grupos que son fundamentales. Sí. El primero son factores no modificables. Sí. El segundo son los factores que sí podemos modificar y hay algunos que no los podemos modificar pero los podemos controlar. Sí. Los no modificables, por ejemplo, son la herencia. Sí. Los hijos de padres hipertensos tienen más posibilidades de ser hipertensos. Bien. Eso no lo podemos modificar. Claro. Entonces, las personas que son hipertensas pueden empezar a cuidar a sus hijos Sí. desde pequeños, por ejemplo, con hábitos saludables, con dietas bajas en sodio, bajas en sal y otros elementos que enseguida charlamos. Bien. Otros factores de riesgo sí son modificables, como por ejemplo Sí. el sedentarismo. Las personas que no hacen actividad física Sí. tienen más riesgo a largo plazo de ser hipertensos. Entonces, eso sí lo podemos modificar cambiando hábitos de vida. Bien. Y los no modificables, por ejemplo, son el colesterol. El colesterol o las dislipidemias, que se llaman las enfermedades relacionadas con el colesterol, Sí. no se pueden curar, pero sí se pueden controlar parcialmente disminuyendo el colesterol. Sí. Esas cosas, todos estos factores hacen que nosotros podamos controlar la hipertensión o hacer que la gente sea hipertensa en edades mayores. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Existen niveles de hipertensión o tipos Sí, de hipertensión? Sí, por supuesto. Son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay tipos de hipertensión, por ejemplo, como les decía recién, hay hipertensión, la hipertensión que se llama primaria, Sí. es la hipertensión multifactorial y es la más común. Es esta que tenemos que abordarla desde múltiples escenarios para poder controlarla. Bien. Y después hay otros tipos de hipertensión que se llaman secundarias, que están, por ejemplo, vinculadas a situaciones específicas, como la hipertensión relacionada con enfermedades endocrinológicas o la hipertensión relacionada con enfermedades renales. Sí. Entonces, si uno controla esa enfermedad que la provoca, la hipertensión se controla. Esos son tipos de hipertensión. Ahora, los valores o las categorías, si se quiere, de hipertensión están vinculadas a qué tan grave es esa hipertensión. Desde valores que se llaman limítrofes o grado 1 hasta la hipertensión severa,
cuando tenemos valores de hipertensión muy elevados o están relacionados a lo que llamamos nosotros daños de órgano blanco, Sí. que son los principales órganos que se afectan cuando la hipertensión no está controlada. Corazón, cerebro, riñón, ojos, la retina. Sí. ¿Hay alguna edad en donde la hipertensión aparece con más presencia? Sí, después de los 35 a 40 años la hipertensión es más frecuente, en la medida que va avanzando la edad se hace más frecuente y también se relaciona con mayor gravedad. Hay hipertensión en niños, en general la hipertensión en niños también está vinculada a estas causas secundarias que yo les decía. Sí. Pero después de los 35 años la causa multifactorial es la primera y Sí. a partir de ahí se hace más frecuente con la edad. ¿Pensás que hemos tomado conciencia en el consumo de sal o todavía...? No, no solo en el consumo de sal, sino en el conocimiento de la enfermedad. Como ejemplo de esto, yo les cuento que hay un registro nacional Sí. que se presentó más o menos en el 2017. En ese registro nacional se observó que solo el 24% de los pacientes hipertensos conocían su enfermedad y la controlaban. Este es el segundo registro porque 10 años antes se había hecho el primer registro nacional y en ese solo el 26% conocían su enfermedad, o sea que a lo largo de 10 años no logramos que las personas conocieran la enfermedad y la controlaran. Sí. Eso tiene bastantes puntos de contacto y uno es la desinformación sobre la dieta o sobre el consumo de sal. Quizás sea una cuestión cultural, pero nosotros tenemos un consumo muy elevado de sodio o de sal con las comidas y un objetivo importante sería disminuirlo. Bien. Hay una ley de regulación de uso de sodio Sí. que se debe respetar bueno, en los lugares públicos, en los restaurantes. ¿Vos pensás que se está cumpliendo esta ley? No, sí se cumple en algunos alimentos envasados, muchos ya vienen con niveles de sodio y de sal más bajos, muchos vienen sin sal agregada. No creo que en todos los establecimientos de alimentación se controle claramente eso. Y tiene que ser, creo que tenemos que ayudar entre todos a esa situación porque necesitamos cambiar nuestro hábito alimentario en general para poder exigir en esos ámbitos el menor consumo de sal. Por supuesto. ¿Existen estadísticas de acá en la provincia de cuántas personas con hipertensión hay? Las estadísticas se extrapolan un poco, pero no se escapan del global. Tanto en el mundo como en Argentina se asume que uno de cada tres, o el 30% de la población adulta Sí. es hipertensa. Jorge, muchísimas gracias por venir a Laica a las 10 Por favor. y bueno, aclararnos todo Totalmente. este panorama de la hipertensión y darnos tus recomendaciones. Muchas gracias. Por favor, con gusto. Nos vamos a un nuevo corte de Laica a las 10. Ya regresamos. Show them me